Muy bien, vamos a ir a la palabra, al libro de Josué en el Antiguo Testamento, y vamos a hablar en el capítulo 1 de algo que Dios habló esta mañana, pero lo quiere ensanchar. Josué capítulo 1, y abra su corazón y esté atento, atenta, porque de que Dios le va a hablar, le va a hablar. ¿Ya? Y este libro de Josué habla de un ministerio de un hombre que le tocó suceder a Moisés en el liderazgo. Y dice la palabra que cuando Dios hablaba de Moisés o se refería a él, decía que Moisés era su amigo, ¿verdad? Así como lo fue Abraham. Y Dios siempre ponderaba la vida de Moisés, pero como todo mortal le tocó el tiempo de morir, y el dolor que había en el pueblo de Israel era grande, porque se había ido un gran líder, no había muerto cualquiera. Y a partir del versículo 2, Dios hace algo en la vida de Josué. Y eso mismo quiere hacer Dios en tu vida y en mi vida. Porque a veces nosotros nos quedamos con el corazón anclado en situaciones afectivas o emocionales que nos impiden a nosotros avanzar en la vida y sobre todo avanzar en el propósito de Dios. ¿Cuántos saben que Dios tiene un propósito con su vida? Dios lo tiene. Y dice el versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Entonces vemos aquí que Dios hace una declaración. Josué lo sabía, pero lo que Dios estaba enfatizándole a Josué era que se levantara de la condición en que se hallaba, en la situación en que se encontraba, a causa de sus emociones, a causa de sus sentimientos. ¿A quién no le duele la muerte de un ser querido? A todos. Pero una cosa es el dolor de la pérdida y otra cosa es quedar paralizados por el dolor de la pérdida. Y Dios le da una instrucción a Josué y le dice, levántate. Yo no sé por qué circunstancia tú puedas estar atravesando en este momento. No sé qué pérdida has tenido, no sé qué circunstancia en tu vida se ha vuelto como una pérdida y tú te sientes imposibilitado, imposibilitada, no tienes ánimo, no tienes ganas, te encuentras con desaliento a causa de lo que estás viviendo. Y Dios en esta noche te dice, Moisés se murió. Moisés representa lo que nosotros vivimos en el pasado. Moisés representa lo que ya fue en nuestra vida. Hay personas que se quedan añorando la vida pasada. Hay personas que dicen, es que antes era mejor. Yo quiero decirte de parte de Dios que lo único para que sirve tu pasado es para que no vuelvas a cometer los errores y las equivocaciones que ya cometiste. Y a veces vamos en la vida como hombres y mujeres de fe en Dios, arrastrando un muerto que se llama pasado.
No podemos hacer nada por lo que ya fue en nuestra vida, sea bueno o sea malo. No podemos hacer más nada. Si usted cometió equivocaciones, si usted cometió faltas, si usted ofendió a alguien, si usted causó dolor, si usted fracasó en algo, ya eso sucedió. Lo que usted no debe guardar es el dolor o la añoranza por aquello que quedó atrás. La misma palabra de Dios dice que ninguno que poniendo la mano en el arado mire atrás a su pasado es apto para entrar en el reino de Dios. Y Dios te está diciendo, levántate de esa condición. ¿Cuántas veces nosotros decimos, ¿para qué lo voy a intentar? ¿Para qué voy a cambiar si me va a pasar lo mismo que me pasó ayer? Si va a suceder lo mismo del año pasado. ¿Cuántas veces usted cuando llega la noche de Año Nuevo le promete a su pareja o a sus hijos o a sus padres que este año que empieza usted se va a portar mejor y eso no ocurre? Y llega el otro 31 de diciembre igualito que el año anterior. Escúcheme, cuando nosotros entendemos que Dios tiene un propósito con nuestra vida, si algo no hacemos es vivir anclados en el pasado. Tenemos que atrevernos a dar pasos de fe, a caminar con la certeza y la seguridad que hoy Dios tiene algo nuevo y mejor para nuestra vida. Esa debe ser una certeza en nuestro caminar diario. No podemos ir por la vida diciendo es que esto está malo. Estará malo para el que no tiene a Dios en su corazón, pero el que tiene a Dios en su corazón, el que tiene a Jesucristo en su corazón, todos los días serán una nueva oportunidad para ver la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ver esa gloria? Usted estaba cantando y le decía, Espíritu Santo, ven, ven, ven. ¿Para qué lo llamó? Alguien que me diga, ¿para qué estaba llamando al Espíritu Santo ahora que cantaba? ¿Ah? Para que use tu vida. Entonces, esa debe ser una experiencia renovadora. Esa tiene que ser una experiencia nueva cada mañana. Fíjese que Dios mismo no hace memoria de nuestros pecados. Él dice que cuando confesamos nuestros pecados, Él los coge, los mete en un saco y los sepulta en lo más profundo del mar. Y dice, y nunca más se acuerda de ellos. ¿Por qué entonces nosotros como buzos nos metemos a esa profundidad a volver a sacar los pecados y los errores del pasado? ¿Por qué tenemos esa fea costumbre de restregarle a los demás sus faltas pasadas? Dice la palabra que de modo que si alguno está en Cristo, si está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Vive como una nueva criatura. No permitas que la culpa de tus errores, de tus fracasos, las equivocaciones de tu corazón, las heridas que otros te han causado, te mantengan postrado en el piso sin poder avanzar. En el caso de Josué, la muerte de Moisés lo tenía postrado. Una cosa es guardar luto y otra cosa es no salir del luto. Mire a su vecino y dígale, el Señor nos está hablando. Mírele, nos está hablando. Levantémonos.
Ahora, él le dice, ¿para qué tiene que levantarse? Le dice, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Entonces el Jordán viene a representar también esa serie de obstáculos que nos ha tocado vivir en la vida. Esa serie de adversidades que pueden estar presentes hoy y que no sabemos cómo resolver. Es posible que necesites dinero para poder sostener tus gastos, necesites dinero para pagar tus deudas, pero no sabes cómo cruzar ese Jordán. Es posible que tengas problemas de relaciones interpersonales con alguien y no sabes cómo resolver esas diferencias. Eso es un Jordán. El Jordán está representando los obstáculos que se nos presentan en el diario vivir. Entonces fíjese, a veces ese Jordán puede ser nuestro pasado. El Señor te dice en esta hora, si la culpa ha estado taladrando tu alma, si la culpa ha estado taladrando tus pensamientos, desecha la culpa, cruza ese Jordán. Crúzalo. Yo quiero decirles a ustedes que hay una tierra prometida. Si eso me lo estuvieran diciendo a mí, yo diría, amén. Hay unas mejores oportunidades de Dios para tu vida, para tu casa. Dios quiere dar lo mejor a cada uno de nosotros. Eso no depende de Dios, depende de nosotros que eso se materialice. Entonces, Josué fue un hombre que creció viendo cómo Dios usaba y cómo Dios se le revelaba y cómo Dios guiaba a Moisés. Si usted lee las Escrituras, va a encontrar que dice la palabra que el joven Josué no se desprendía de la carpa donde habitaba Moisés. Como pocos en Israel, Josué creció viendo y escuchando el obrar de Dios en la vida de ese líder. Pero ahora que ya el líder no estaba como los que están con el chapulín colorado. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Pero él tenía el problema, estaba postrado. Y no solamente debía levantarse de esa condición, sino atravesar el obstáculo que estaba delante de la tierra prometida. ¿Cómo se llama tu obstáculo para ir a la bendición de Dios, para llegar a la bendición de Dios? ¿Qué nombre tendrá? ¿Cómo se llamará esa circunstancia, esa situación? Y Dios te dice, te tienes que levantar. Y tienes que cruzar el Jordán. Y mira que a partir del versículo 3, Dios le da una serie de instrucciones a Josué para que él pueda entender y discernir cuál es la tarea que tiene que acometer. Dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Yo he visto a lo largo de mi vida cristiana gente haciendo mal uso de esta palabra y se ponen a pisar cosas que no tienen que pisar porque eso no viene de Dios.
Y en alguna oportunidad, cuando yo empecé mi vida de comunión con Dios, vi algo en la iglesia donde yo me congregaba en Barranquilla que me puso a pensar. Había un hombre en la congregación que él fungía como un hombre muy espiritual, estaba en todos los ayunos, en todas las vigilias, repetía culto todo el domingo, iba 3 veces a culto. El hombre tenía don de lengua, tenía el don de interpretar las lenguas, le gustaba orar, le gustaba ayunar, ministraba a la gente. Como yo no sabía mucho del mundo evangélico, yo apenas estaba empezando a conocer, yo lo tenía como un gran hombre de Dios. Y ciertamente las manifestaciones del Espíritu Santo en él eran evidentes. Pero él hizo una mala aplicación de este versículo. En la iglesia empezó a congregarse una mujer que era muy hermosa, muy hermosa. Y era una mujer ya, digamos, madura, no era una muchacha, era una mujer ya adulta. Y un domingo que el Espíritu Santo se movió de una manera prodigiosa, eso hubo de todo, eso, la gloria de Dios descendió en el servicio. Y la gente corría al altar para ser ministrados por el pastor y la alabanza, eso fue un tiempo muy hermoso. Y el hombre se le acerca a aquella mujer, ella estaba en el altar y le dice: sierva, yo tengo un mensaje de parte de Dios para usted. Y ella le dijo: bueno, hermano, sí, gracias, yo voy a... Cuando ya se despejó el servicio, ya se acabó todo, la hermana lo ha buscado y le dijo: ay, hermano, dígame qué le dijo el Señor. Y él le dijo: Dios me ha mostrado que usted va a ser mi esposa. Y la mujer lo miró con tanto enojo y le dijo: ¿y de casualidad no le dijo que yo soy casada y tengo 3 hijos? ¿Se da cuenta la diferencia? Aquí Dios le dice, como le había dicho a Moisés: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Tenemos que tener claridad de no movernos en nuestras emociones y nuestros deseos pecaminosos. A él le pasó en esa área, pero hay personas que le ha pasado en el área de dinero, en el área económica. Les ha pasado en el ámbito laboral, que renuncian a un trabajo porque ya Dios le dijo que va para otro lugar y ese lugar nunca llegó. Nosotros debemos pisar y caminar en la certeza de que hay una guía segura del Espíritu Santo. Y dice el versículo 4 que Dios le muestra a Josué cuál era el territorio que les iba a entregar como herencia. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Geteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Y aquí hay una señal clara: cuando Dios determina darte algo, te dice qué es. Pero Dios sí demanda que nosotros caminemos en fe, que caminemos en obediencia a su palabra. Y solo así nosotros entonces poseeremos la tierra de la promesa. Yo no sé si Dios a ti te ha prometido algo. ¿Cuántos de ustedes han tenido la experiencia de oír audiblemente que Dios les habla? Levánteme la mano. Ok. Dios no se equivoca cuando habla.
Pero tenemos que tener la certeza y el reposo de estar caminando en la obediencia al Señor. En el versículo 5, entonces Dios le dice cuál va a ser el respaldo que le va a dar en ese acto de obediencia. Él tenía primero que levantarse, dejar atrás el dolor, dejar atrás el pasado. Tenía que atreverse a cruzar el Jordán, que significa la adversidad. Le dice cuál es el territorio, cuál es la dimensión del territorio, pero le añade qué es o en qué consiste el respaldo de él para conquistar esa tierra. Versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Yo no sé qué pensamientos se te meten a ti cuando las cosas no te salen como tú esperas. No sé cuál es tu actitud cuando lo que tú esperas como bendición se demora, según tu opinión. Dios te está diciendo, al igual que Josué, que como estuvo con Moisés, estará contigo. Y no te dejará ni te desamparará. Aunque pareciera que Dios no está haciendo nada. Hay cosas que Dios hace que no se ven porque hacen parte de la esfera de la fe. Pero Dios está obrando a favor tuyo ahora. Está obrando en tus circunstancias ahora. Dios no es como nosotros, que a veces decimos, ay sí, espérate un momentico, yo estoy cansado, llámame mañana o nos vemos tal día porque estoy ocupado. Dios nos está diciendo hoy que Él no nos dejará ni nos desamparará cuando nosotros caminamos en obediencia a lo que Él nos demanda. ¿Tú quieres ver la gloria de Dios? Camina en obediencia. Camina en obediencia a Él. Y a partir del versículo 5, entonces viene un énfasis de Dios. ¿Cómo espera Dios que tú y yo caminemos con seguridad hacia la tierra prometida? Caminemos con seguridad hacia la tierra donde está la bendición. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dos cosas nos demanda Dios: esforzarnos y ser valientes. Hay que pagar un precio. El precio es esforzarnos y ser valientes. Esforzarnos significa que si queremos llegar a la tierra que Dios nos ha asignado, tenemos que movernos en esa dirección. Pero desafortunadamente hay personas que les gusta buscar el camino del atajo.
Las bendiciones de Dios no se conquistan por atajos, se conquistan cuando uno se esfuerza y es valiente para esperar el mover de Dios en medio de las circunstancias de nuestro diario vivir. Voy a ponerte ejemplos concretos. Si alguien está desesperado porque no tiene pareja y de pronto piensa que ya los años le están pasando y que tiene que ser ahora o nunca, porque ya después, ¿quién se va a fijar en mí? Entonces la ley del atajo dice, esa que está allá parece que es. Yo le voy a mostrar la ley del atajo en personas que quieren buscar una pareja para organizarse. Se meten en las páginas esas de relaciones que se montan para buscar pareja. Y más de uno ha terminado estafado. A mí me tocó lidiar con una hermana. El hombre la estafó, se le robó como 40 millones de pesos, ella viajó y lo que encontró no le gustó, regresó desplumada, triste, acongojada, porque buscó el camino del atajo. Otro camino del atajo: necesitas dinero, tienes deudas, las cosas no están saliendo como tú esperabas y aparece un pagadiario. Ay, el Señor proveerá. Yo creo que esto viene de Dios porque yo no lo estaba buscando, pero llegó aquí. Y después era, ay, mamita mía. ¿Sabe usted una cosa? Cuando usted no le alcanza el dinero para cubrir sus necesidades, ¿qué es lo primero que usted dice? Que necesita un mejor ¿qué? Un mejor sueldo. Pero cuando yo voy a la palabra encuentro que la Biblia dice otra cosa. Lo que tenemos que hacer es aprender a ser buenos mayordomos con lo que hoy estamos recibiendo. ¿Cuántos quieren conocer cuál es la instrucción que hay aquí para salir de la esclavitud a las deudas y de la escasez de dinero? Levántenme la mano los que quieran aprender eso. Entonces, dentro de un ratico se los digo. ¿Ya? En el versículo 7, Dios le da la clave cómo se conquista la tierra prometida. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en algunas oportunidades. ¿En todas qué? En todas las cosas que emprendas. Entonces yo hallo que aquí hay un direccionamiento de Dios. Y mire lo que dice el versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, cuando hacemos eso, haremos prosperar nuestro camino y todo te saldrá bien. Bueno, este libro de la ley, en el cual hay que meditar de día y de noche,
Este libro de la ley, del cual hay que obedecer sus mandamientos y sus preceptos, dice que el que es fiel en lo poco, sobre lo mucho será puesto. Entonces, la llave para salir de la estrechez financiera no es que tengas un mejor sueldo o ganes más plata o hagas más negocios, sino que diezmes y ofrendes. Porque si en lo poco que tú recibes tú eres fiel para diezmar y ofrendar, entonces eres digno, digna de que Dios te coloque en un nivel de finanzas más alto. Porque este libro de la ley dice que el que no es fiel en lo poco, tampoco en lo mucho será fiel. El mundo dice, ¿cómo voy a dar si no me alcanza? Pero Dios dice, tráeme los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Es decir, quienes dependen del ministerio. Y pruébame si yo no te abro ahora las ventanas de los cielos y derramo sobre ti bendición hasta que sobreabunde. Y de ñapa dice, reprenderé por vosotros al devorador. Yo le voy a dar una clave a los que no diezman. Tómese el trabajo de anotar todo lo que usted gasta mensualmente en medicinas, que no le cubre la EPS. Todo lo que usted gasta mensualmente en consultas médicas que no tiene cómo costearlo por la EPS. Y se dará cuenta que es más del 10% del diezmo que usted no entregó. Se lo autentico en notaría y se lo dejo firmado. Se lo dejo firmado. Muchas veces no alcanza, no tanto porque los ingresos no sean lo suficientes, sino que no somos buenos mayordomos. Y la mayordomía de un cristiano empieza con la ofrenda y el diezmo. Aquí está escrito. Ahora, Dios no coge y obliga a nadie, ni le tuerce el pescuezo a nadie para que lo haga. Pero aquí está escrito. Y si yo creo y digo que lo que dice Dios es verdad, ¿por qué no lo obedezco? Ahora, es la única parte en la Biblia cuando dice, pruébame. Es decir, Dios nos está lanzando un reto. Diezma y verás si no, y comprueba tú si yo no te bendigo. Es algo que nosotros debemos meditar. He traído a colación este ejemplo en la finanza, pero se aplica a todas las áreas de nuestra vida. Cuando nosotros nos movemos en obediencia, no toda puerta que se abre es de Dios. Las puertas que Dios abre se corroboran con su palabra. Una vez me llamó una mujer y me dijo, pastor, le tengo un testimonio de la bendición de Dios. Y yo le dije, ajá, hermana, ¿qué pasó? Y dice, figúrese, yo estaba necesitando un dinero y Dios me ha depositado 40 millones de pesos. Y yo me quedé callado y le dije, ¿usted está segura que fue Dios? Sí, sí, yo venía orando para que Dios me solucionara el problema. Y yo le dije, ¿y por qué mejor no va al banco y averigua? Si usted no está acostumbrada a manejar esas cifras de dinero en su cuenta, pregúntele al banco de dónde mandaron esa consignación. Ya viene usted. Y me colgó el teléfono. Bueno, pasaron como 2 o 3 meses. Me llama un día toda llorosa. Ay, pastor, necesito que ore por mí. ¿Qué pasó? Me anda buscando la fiscalía.
por la plata de los 40 millones yo me los gasté. Porque era un dinero de un negocio ilícito. Y usaron esa cuenta para mover ese dinero y luego tratar de hacer algo por internet para mover, y resulta que ella salió corriendo para el banco y retiró los 40 millones de pesos. Dios no manda dinero así. Consignaciones fantasma. No, toda consignación tiene un lugar donde se origina. Y ahí aparece quién es el depositante de ese dinero, quién lo depositó, cómo se llama, qué teléfono tiene. Y si viene por transferencia, ¿de qué cuenta lo transfirieron? Así que eso es fácil averiguarlo. La Biblia dice, este manual dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. En otra oportunidad, también una persona me llama y me dice, ay pastor, yo creo que Dios está respondiendo mis oraciones, usted sabe las necesidades que yo tengo. Y por ahí me llamó una parienta, una familiar, y le dijo que le prestara la cuenta de ahorro, que a ella le iban a mandar una plata, pero que ella tenía la cuenta embargada y que le iba a reconocer un dinero. Y yo le dije, mamita, no haga eso, dígale a su prima que busque a otra, porque esos son dineros de narcotráfico. Esos son dineros mal habidos. Pero no quiso. Para ganarse uno, no sé cuánto le dieron, tampoco sé cuánto le consignaron. Y terminó en un proceso penal por lavado de activos. Esos no son los medios que Dios utiliza para traer bendición a su pueblo. A nosotros nos toca esforzarnos y ser valientes para caminar en fe y obediencia en lo que Dios nos pide en su palabra. Por eso la palabra de Dios debe ser la fuente que nos inspire a nosotros a movernos y atravesar el Jordán para poseer la bendición de Dios. Y en el versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. ¿Dónde? ¿Dónde? Donde quiera que vayas. ¿Qué estás viviendo tú? ¿Qué estás atravesando tú? ¿Cuál es el Jordán? ¿Y cuál es el Moisés que se te murió? Tienes que desprenderte de esas dos cosas. Moisés representa lo pasado. Moisés representa lo que ya ocurrió. El Jordán representa los obstáculos que tenemos en el diario vivir. Pero hay que pasar al otro lado. Nos toca esforzarnos y ser valientes. La pregunta es, ¿cuántos quieren a partir de hoy ser esforzados y valientes para cruzar todo Jordán que se ponga delante de ustedes?